Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 8. Sabe que hoy vamos a hablar de un tema que nunca nos tenemos que olvidar. Hoy el tema se trata de qué hay después de la muerte, qué hay después de la muerte. ¿Qué pasamos el día que llegue nuestra hora de partir? Porque una de las más grandes misterios, enigmas de la humanidad, donde muchos investigan y hacen estudios sobre esto, es qué hay después de la muerte, si hay vida o no hay vida. Sabe que si el final de todo está ahí, o hay vida eterna, como dice el Señor. Y la palabra de Dios en 8:51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Esta es palabra de Jesús. Y unas hojitas más adelante, en el capítulo 17 de Juan, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a quien has enviado. Acá hay dos pasajes que hablan de la vida eterna el Señor. El que guarda mi palabra, dice, nunca verá muerte. Pero bueno, es una de las grandes enigmas, grandes misterios del mundo, que se preguntan, ¿qué hay después de la muerte? ¿Sabe que hay un estudio en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos? Hay un neurocirujano de esa universidad que se llama Eben Alexander, y relata en primera persona, porque él escribió un libro que se llama La prueba del cielo. Y el libro se trata sobre la vida después de la muerte, y de ahí se basó para escribir este libro. Y dice, en el libro dice que la conciencia persiste más allá de la muerte. La conciencia persiste ajena cuando el cuerpo no está y el cerebro no está, y el corazón se detiene. Dice que la conciencia persiste. Entonces en ese libro habla que está confirmado que hay vida después de la muerte. Sabe que otro estudio que se llevó a cabo en el Reino Unido, Estados Unidos y Austria, y tomaron 2.000 casos. Y la conclusión de esos 2.000 casos fue que encontraron alguna evidencia que después que se detiene el corazón y el cerebro, la conciencia podría continuar. Ahora se relata, se considera en ese estudio, muchos relatos de muchísima gente que tomaron esas 2.000 personas, que fueron gente que regresaron de la muerte, que clínicamente estuvieron muertos por unos minutos, por un infarto, en el medio de una cirugía, por un breve lapso, volvieron a la vida, y vueltos a la vida, se encuentran estas narraciones que incluyen, por ejemplo, algunas personas incluyen que vieron un ascenso por un túnel oscuro con una luz de fondo y encuentros con sus parientes que ya no estaban. Dicen muchas personas dijeron eso que vieron. Otras personas incluyen verse a sí mismo fuera del cuerpo. Y sabe que a mí me tocó una experiencia de esta, porque un día uno de mis cuñados estaba mal, y nos llaman a mí a mi esposa para que lo vayamos a llevar al hospital. Él estaba en la casa de unos amigos y cae desmayado. No se sabe no me acuerdo si era en el baño o en el living, pero cae. Entonces perdía mucha sangre. Entonces lo llevamos al hospital, y después, cuando estuvimos en el hospital, ahí que yo estuve toda la noche con él y predicándole, él me contaba de que se cayó y que se vio, y que él vio todas las personas corriendo alrededor,
y nos vio llegar a nosotros, pero el cuerpo estaba ahí. Y él vio el cuerpo. Entonces, él vio su mismo cuerpo que estaba muerto. Entonces ahí le dice, Señor, dame un tiempo más, por favor. Dame que por lo menos para arrepentirme. Y ahí vuelve. Después el otro día fallece él. Y estuve toda la noche haciéndolo pedir perdón y que se perdone a sí mismo y que se reconcilie con Dios. Pero bueno, la base es que él contó antes de partir que él se vio y le pidió un tiempo más a Dios, que le permita un tiempito más a Dios. Así que estas pruebas, estos estudios que se hicieron, a mí me tocó vivirlo esto de cerca, ¿no? Ahora la palabra de Dios en Primera de Corintios, nosotros vemos un hombre como Pablo, que era un enloquecido de Dios, era algo que estaba enamorado, porque todos los seres humanos, creyentes, sean creyentes, seas incrédulos, están sujetos a la muerte. Vamos a tener que pasar por eso, seas incrédulo o sea creyente. Y aun cuando el creyente tiene seguridad de la vida resucitada, igual pasará por esa experiencia de la muerte. Y Pablo llegó al más alto nivel de fe. En Filipenses, vamos a leer Filipenses primero 1, versículo del 21 en adelante, dice, porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. A ver, ¿qué quiere decir? El alto nivel dice, no me importa, yo me quiero ir con el Señor, ya está, yo quiero ver al Señor, yo quiero estar en el cielo, yo quiero saber, quiero encontrarme con Él, quiero saber cómo va a ser mi morada, cómo están mis parientes, qué cosas hay. El nivel de Pablo llegó hasta lo máximo, llegó hasta lo más alto. El nivel más alto de fe fue eso, no me interesa, yo deseo partir, deseo estar con Cristo. Y él dice, bueno, pero yo todavía Dios me quiere acá por amor a ustedes, porque ustedes tienen muchas cosas que saber que yo se los tengo que dar. Pero si fuera por mí ya quiero irme. No me interesa este mundo ya. ¿Qué nivel? Porque para mí el morir es ganancia, decía Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué nivel? Y a ese nivel nosotros tenemos que llegar. ¿Sabe que en Hebreos 2:9 habla de que nosotros nos tiene que gustar la muerte? No le tenemos que tener miedo a la muerte. Porque en Salmo dice que nosotros estamos de paso. La Biblia está llena de metáforas que enseñan la naturaleza de lo breve que vamos a estar acá, de lo transitorio que será para llegar a la vida eterna. La Biblia misma nos habla de que somos extranjeros, de que somos de otro lugar y que estamos de paso acá. Nuestra identidad está en la eternidad. Nuestra patria está en el cielo. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, nosotros vamos teniendo otra perspectiva de la vida. Nosotros ya no nos vamos a preocupar por lo que pasa acá, sino que estamos esperando, como Pablo, partir para el Señor. En Primera de Corintios, por eso tenemos que llegar a este nivel. En el 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mire lo que está hablando la palabra de Dios en este día.
Porque a veces una persona tiene miedo de lo que va a acontecer y nosotros estamos de paso. En el Salmo 119 dice que estamos de paso en este mundo, que solamente es una misión donde Dios nos mandó a hacer y tenemos que seguir para adelante. Pero nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera casa está en el cielo, no está acá. Por eso Dios nos enseña que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, porque nosotros tenemos que saber que nuestra identidad está en los cielos, está con Él. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos de las cosas de la tierra, sino de las cosas celestiales. Mire lo que dice en 1 Corintios, espere que lo encuentre, lo que habla Pablo en 1 Corintios, del versículo 51 en adelante. Dice la palabra de Dios: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A ver, ayer salió una noticia donde un jugador de fútbol de Italia, sin nada en su habitación, aparece muerto. Dios nos muestra de que por más que que estés rodeado de médicos, Dios nos demuestra que aunque nos hagamos chequeo todos los años, que no digo que no hay que hacerlo, nosotros tenemos que hacer todas esas cosas, pero cuando en un abrir y cerrar los ojos partimos. Dios nos enseña que podemos tener 1 año, 5 años, 10 años, y podemos tener todos los cuidados que uno quiera, pero en un momento viene la muerte y chao, y se fue, y nos vamos. Por eso nuestra meta tiene que ser estar en Dios, porque hay vida eterna. Pablo, ahora vamos a ver cómo se ríe de la muerte, cómo hasta la carga la muerte, hasta ironiza con la muerte. Pero por eso hay que estar preparado, como dice la palabra de Dios, que después lo vamos a leer. Hay que estar preparado para ese momento y que la muerte no nos asuste. Mire lo que dice más adelante. Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estas palabras de Pablo, ¿no? O sea que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. A ver. Sí, hasta acá la palabra. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde están? Ya no existe, no está. No está, porque en un abrir y cerrar los ojos vamos a encontrarlo con el Señor. Ya la muerte no existe para nosotros, es un paso nada más. ¿Y quién nos vino a demostrar? Jesús. Jesús murió y resucitó para demostrarnos que hay vida eterna. Y Él fue que le arrebató la llave de la muerte que la tenía Satanás. Que a eso nosotros estábamos temerosos. Teníamos mucha incertidumbre de lo que pasaba después de la muerte. Pero después que vino Jesús y vemos que muere y al tercer día resucita, nos damos cuenta que esto no es un juego, que esto es en serio, que nosotros estamos de paso y que hay vida eterna. Y que Dios nos creó para la eternidad. No para un breve momento de 20 años, de 30 años, de 60 años o de 100 años. No, Dios te creó para la eternidad. Por eso nuestra meta, nuestra preocupación, tiene que ser las cosas celestiales, las cosas de Dios. Por eso, por más que los misterios del mundo y se preguntan qué pasa, si hay, no hay, y hacen estudios y hacen investigaciones y un montón de cosas, hagan lo que hagan, la verdad la tiene Cristo. Hoy, por eso Dios nos está hablando de que tenemos que estar preparados, porque hoy vemos muertos de todo tipo, a cada momento. Vemos muertos en choques, en aviones, en trenes, te pueden robar y te pueden matar.
muerte súbita, como este muchacho. Dice que este muchacho estaba ahí en su habitación y como no bajaban, fueron a verlo y ya estaba muerto. Y tenía solamente parecía que estaba jugando al videojuego a la noche y se quedó dormido, se durmió. Y mire que un jugador de fútbol debe estar rodeado con un montón de médicos, exámenes casi un montón de veces, y sin embargo la muerte aparece, por más cuidado que tengas. En el 58 dice: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso digo, de que no es que se termina, morís y chau, se terminó y se acabó todo. No, no, hay 2 lugares para ir. Bueno, nosotros nos estamos preparando para ir al cielo, y que tus obras, dice, que van a llegar al cielo y seguirán. Y Dios te fue a preparar morada para tu vida. Yo me vuelvo loco, yo quiero saber cómo será mi casa, cómo será mi habitación. ¿Tendré un plasma grande? ¿Cómo será? Yo me lo pregunto siempre todo eso. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo serán esas calles de oro? ¿Cómo será ver a Abraham? ¿Cómo será ver a Isaac? ¿Cómo será? ¿Cómo será la Nueva Jerusalén? Hay muchas cosas para que uno, bueno, por lo menos yo me lo pregunto, ¿no? Pero vamos a leer en la Biblia, vamos a leer varios versículos de la Biblia para que, ¿qué dice Dios de la muerte? ¿Qué evidencia hay? ¿Sabe que una de las evidencias más lindas que encontré y más clara, para no solamente para nosotros, sino para el mundo entero, está en Lucas 16. Acá habla la historia de 2 personas que mueren al mismo tiempo. Y bueno, vamos a leer primero y después voy a dar la explicación. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse la migaja que caían en la mesa del rico, y aun los perros venían y lambían las llagas. Y aconteció que muere el mendigo y fue llevado a los ángeles en seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento este rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Esta historia fue verídica porque están mostrando, primero la está contando Jesús, y Jesús está hablando que esto sucedió en la época de Moisés, que va a llegar el momento donde Dios, este rico conocía quién era Abraham. Se dio cuenta enseguida de que todo lo que había escuchado de Dios, de Jehová, de todo lo que había escuchado de Moisés, era verdad. Y él perdió su vida, perdió su tiempo, y nunca le dio lugar a las cosas de Dios. Era lo principal, porque tarde o temprano un día vamos a partir, seas millonario o seas alguien que duerme en la calle. Nadie va a zafar.
sea un millonario que tenga todo el dinero, el monopolio de todos los bancos, el monopolio de todas las cosas, sea quien sea, va a pasar por ese momento. Y Dios acá lo habló. Habló de un cielo, habló de un infierno, habló de que, bueno, es evidente, la evidencia es que vemos muerte todos los días, que hoy hablamos con una persona y mañana quizás ya no la vemos. En nuestra casa, hoy hablamos con una persona y mañana ya no está. En el barrio nos damos cuenta de que los vecinos van desapareciendo y van quedando los hijos. Y muchas personas que cuando éramos chicos estaban, hoy ya no están. Pastores que antes no estaban, hoy ya no están. Y que la vida y que la muerte existe, es en serio. Más evidencia que eso. Sin embargo, uno no se preocupa por eso. Algunos se preocupa por hacer maldad. Algunos por el dinero. Algunos dicen, no, me tengo que divertir. No se da cuenta que en un abrir y cerrar de ojos viene la muerte de cualquier momento. En cualquier accidente puede ocurrir. Vemos muertes increíbles, contaminaciones, el SIDA, un tsunami, un colectivo pierde el control, una moto, un coche, te caes solo en la calle o te dormís y no te despertás. Entonces vemos que la muerte, que son, Dios dice, por más que hagas lo que hagas, de cualquier manera no vas a poder zafar de esto. Sin embargo, es algo tan visto y tan poco valorado. Porque la gente no investiga, no busca, sino que le agarra una desesperación de decir, no, quiero hacer de todo, y hacen desastre. En esa diversión, en el afán de tener miedo, porque los años se van pasando, destruyen toda su familia, sus hijos, y ellos mismos. Este rico tenía todo para seguir a Dios. Sabía quién era Moisés. Tenía todo para predicarlo a los hermanos. Sin embargo, no lo hizo. Se preocupó de vivir en fiestas, de beber mucho vino, de contaminar también a su familia, porque quizás muchas veces la familia, alguien le predica la palabra de Dios y es tocado, y ellos con su poder no lo permiten. No vas a ir a esos lugares. Y dominan con su manipulación o con su poder, dominan a su propia familia, y un día se van a encontrar ahí. Se van a encontrar y su culpa no lo va a abandonar, no lo va a dejar, porque por culpa de ellos, otros entran al infierno. Y ahí se dan cuenta, es cierto el cielo. Y por más que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder pasar allá. Por más que tenga la plata, el dinero, no lo va a poder, eso no se compra. Eso no tiene precio. Una de las evidencias más claras es este relato. Este relato, esta historia, esta demostración es una evidencia clara de qué nos pasa una vez muerto. El mundo está lleno de dudas, de incertidumbre. Por eso Dios nos revela, nos muestra, nos certifica la realidad, cómo va a ser todo esto. Por eso tenemos que estar preparados en santidad, libres de atadura, porque sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. Veremos, ahora en la segunda hora vamos a leer mucha palabra para ver cómo Dios nos habla de la vida eterna, de la vida después de la muerte, cómo va a ser. Pero tenemos que estar preparados, saber de que nuestro anhelo, nuestra identidad tiene que estar en los cielos. La Biblia está llena de metáforas, que nuestra vida acá es un breve momento, es algo transitorio, que todo nos lleva hacia la vida eterna. Todo. Entonces tenemos que saber que nuestra identidad está en los cielos. Y esa tiene que ser nuestra meta. Eso, Dios no dice que te cruces de brazos, que no trabajes, que
no hagas más nada, que solamente te ocupes en la iglesia y de leer la palabra porque querés ir al cielo. No, vos tenés que hacer una vida normal, pero saber de que la muerte existe porque hay evidencia clara. El mundo está consiguiendo evidencia clara. ¿Qué hablábamos? De personas que, de médicos, de cirujanos que sacan libros investigando si la vida existe después de la muerte. Entonces el mundo tiene sed de eso y Dios lo pone claro. Pero a veces le cuesta al mundo arrodillarse a los pies del Señor. Pero ¿cómo hacía este Lázaro, este rico, ahora que ya no estaba más en la tierra? ¿Cuántas veces escuchó la palabra de Dios? ¿Cuántas personas escucharon la palabra de Dios? Gente que no es creyente en el mundo, en este país. Sea o no, sea un ateo, conoce que hay evangelistas, conoce que hay palabra de Dios, conoce de que se habla de que por esa iglesia hay gente que se sana de cáncer. Por más que sea un ateo, lo oye, lo sabe. Sabe que aquel pastor tiene aquella iglesia, sabe que cuando hay un evento se juntan multitudes, sea en el país que sea, y sin embargo siguen en la negativa. Y todo eso va a quedar en evidencia para el día de mañana. De Dios mismo decirle, yo te hablé, yo te lo dije.